buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión donde se abordará el tema sobre población indígena y afrodescendiente, la cual tiene como objetivo abordar el tema de la población afrodescendiente indígena desde la perspectiva sociodemográfica. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan aquí en Zoom, en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y esperemos sea de su utilidad la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Población, damos la bienvenida a la actuaria María Felipe Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales, y al maestro Elder Lara Castañeda, jefe del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables. A continuación daremos paso al mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yokaira. Bueno, en esta ocasión, dos entidades que están bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de Población, CONAPO, e INAFED, nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, unen sus esfuerzos como lo han venido haciendo reiteradamente para poder desahogar un diálogo más de los que enviamos e invitamos a participar a las autoridades municipales del país. El día de hoy, el tema, que es población indígena y afrodescendiente, recibe el análisis, la evaluación, la sistematización y todo con la intención de producir información útil para el desahogo correcto de los asuntos que tienen que ver con este tipo de población mexicana. Cuando se utiliza la denominación población indígena y afrodescendiente, es porque en algunas ocasiones se piensa que cuando se habla de grupos étnicos específicos en México, se está aludiendo exclusivamente a lo que se llama, así se les dice con frecuencia, pueblos originarios de nuestro país, que vienen de centurias o miles de años atrás su asentamiento aquí. Pero la población afrodescendiente podría considerarse desde cierto punto de vista no como pueblo originario, aunque alguna población afrodescendiente tenga ya siglos asentada en varias poblaciones del país. Pero como quiera que sea, se puede considerar llegada de fuera. ¿Al calor de qué? Del mercado esclavista que tuvo lugar fundamentalmente en el siglo XVI, hasta que fue prohibida. Como sabemos, a las islas del Caribe llegaron muchos esclavos negros que eran literalmente cazados, atrapados y enjaulados como animales en territorio africano. Lo que ocurre es que ese mercado llegaba o abasteció al final de cuentas mucho más a los Estados Unidos, a Brasil. A México llegó menos de esa población, pero llegó. Y creo que en alguna ocasión lo mencioné aquí, me da
mucho gusto volver a decirlo. Se debe a un líder rebelde negro el primer territorio libre que hubo en todo el continente americano. Este líder respondió al nombre de Gaspar Yanga. Este hombre, en el año de 1570, realizó un levantamiento con otros afrodescendientes. Lo quisieron reprimir, escaparon. No fue cosa de un año, 2, 5 o 10. Su levantamiento fue en 1570 y para 1609, 39, digamos, 40 años después, seguía luchando. Y las autoridades coloniales españolas no tuvieron más remedio que reconocer que donde estaban asentados era un territorio libre. No es, se puede considerar pionero, un antecedente de la independencia, pero no se trataba de lo que finalmente en el siglo XIX vino a ser nuestra lucha de independencia, sino un antecedente rebelde de este hombre. El pueblo se llamó San Lorenzo de los Negros y hoy, en homenaje a aquel líder, se le conoce simplemente como el municipio de Yanga, en honor a este. ¿Por qué menciono esto? Porque sería motivo de enorme vergüenza para nuestro país que en pleno siglo XXI todavía incurriéramos en alguna forma de discriminación racial, de racismo y de postergación, de estigmatización o reducción o regateo de derechos a esta población maravillosa, que es minoritaria en México, pero que cuando menos dejó esta luminosa estela. Y ya que podemos decir de lo que, después de lo que he explicado, creo que se puede entender mejor de los pueblos originarios, motivo para nosotros de orgullo nacional. Así que escucharemos a nuestras ponentes que han sido anunciadas con la mayor atención. Sabemos que lo que nos enseñen contribuirá a mejorar la atención a los derechos en los municipios que nos están acompañando. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, nuestro titular aquí en el INAFED. Y pues ahora ya para comenzar con las ponencias, dejo el uso de la voz a la actuaria María Felipe Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales. Adelante, por favor. Puede activar su micrófono. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, yo les voy a presentar sobre la población afrodescendiente. Procedo a compartir. Voy a quitar cámara para que no haya interrupción, porque aquí luego en la institución tenemos algunos problemitas. Pues bueno, esta presentación me da mucho gusto dárselas, porque bueno, más adelante vamos a ver que contamos con una nueva fuente de información con la que vamos a obtener más datos sobre la población afrodescendiente. Y bueno, aquí ya no me voy a detener mucho, ya el coordinador nos explicó quiénes son las personas afromexicanas y afrodescendientes, y solo quiero hacer como que el llamado de que, bueno, se ha hecho mucho trabajo para poder incluir a esta población a partir de un enfoque étnico y de fenotipo en las diferentes fuentes demográficas y sociales, como son los censos de población, las encuestas en hogares, los registros administrativos
y que, bueno, esta información nos da la pauta para atender las demandas que nos hace la población afrodescendiente sobre que se les haga una ampliación a su ciudadanía para buscar una mayor participación que se base en la diferencia y en su pluralismo cultural. Y bueno, como ya les comentaba, ahorita ya contamos con 3 fuentes de información oficiales. La primera es la encuesta intercensal, donde se empezó a preguntar para poder identificarlos sobre, de acuerdo a su cultura, historia y tradiciones, se considera negra, es decir, afromexicana o afrodescendiente. Esta fue la primera aproximación para conocer el volumen de la población afrodescendiente. Después, con el Censo de Población y Vivienda de 2020, volvemos a hacer la pregunta, se vuelve a hacer la pregunta, pero ahora se hizo una modificación y ahora se pregunta por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, se considera afromexicano, negro o afrodescendiente. Y bueno, esta fue una pregunta, también obtuvimos un buen resultado acerca del porcentaje de población afrodescendiente. Y bueno, actualmente y muy recientemente contamos con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADIT 2023, donde también se retoma la pregunta que se realizó en el Censo de Población y Vivienda y también se obtuvieron resultados muy congruentes para esta población. Aquí cabe destacar que este es el segundo ejercicio de la ENADIT donde se aplicó. El primer ejercicio se hizo en 2018, pero dada la ubicación de la pregunta de afrodescendencia, que estaba muy pegada a la identificación de población indígena, hubo una contaminación de la pregunta y pues esta vez, en esa ocasión, no se pudo hacer la medición de esta población. También quiero destacar en esta diapositiva que la Secretaría General del CONAPO ha trabajado con diferentes grupos de trabajo de la Secretaría de Salud, donde se ha impulsado que se incluya esta identificación, por ejemplo, en el certificado de discapacidad, que ya próximamente va a estar expidiéndose, y también en el certificado de nacimiento que se va a expedir a partir de 2025. Y bueno, ya entrando un poco en materia de las características sociodemográficas, tenemos lo siguiente. Como les comentaba, con el Censo de Población y Vivienda de 2020, se identificó que 2% de la población en México se identificaba como población afrodescendiente, con mayor porcentaje en el estado de Guerrero, Oaxaca con 8.9%, le seguía Oaxaca con 5%, Campeche y Yucatán con un poco más de 3%. Ahora con la ENADIT 2023 se identificó que 2.4% del total de la población se considera afrodescendiente y también coincide que Guerrero es la entidad que tiene el mayor porcentaje de población afrodescendiente con 9.5%, pero ahora le siguen Morelos con 4.9% y Colima con 3.9%. Ahora, en cuanto a algunos resultados de educación, tenemos, por ejemplo, el porcentaje de población analfabeta por condición de alfabetismo entre 2020 y 2023 hubo un descenso de la población alfabetizada, por ende hay un aumento de la población analfabeta y sobre todo entre la población afrodescendiente. Pasó de 2.7% a 4.8%. Ahora, en cuanto al nivel de escolaridad de la población de 15 años y más, por condición de afrodescendencia, vemos que también hubo bastantes cambios entre 2020 y 2023. Vemos que hubo un aumento de la población sin escolaridad, pasó de alrededor de 3% en general a casi 4%, casi un punto porcentual se estuvo aumentando, y también en los niveles de primaria incompleta y completa hay un aumento en el porcentaje de la población que se está quedando que en 2023
nos dice se está quedando con esos niveles de escolaridad. En caso de primaria, vemos que para afrodescendientes pasó de 5.3 a 7.7%. Es que mi mouse, quiero señalar, pero mi mouse. A 7.7% aumentó. En el caso de primaria completa también hubo un aumento, pasó en el caso de afrodescendientes pasó de 11 a 11.8%, y vemos que también hubo un descenso de la población de 15 años y más que ahora contaba con nivel de escolaridad de secundaria completa. Este bajó de niveles que traíamos de 30% a niveles de 27% y con menor porcentaje para el caso de afrodescendientes, que se quedó con 26%. También vemos que hubo un descenso también de población que ahora cuenta con nivel medio superior, que pasó de 28% en total, lo vemos en 2020, ahora bajó a casi alrededor de 25%, con un mayor porcentaje en afrodescendientes, que pasó a 25.9%, pero en el caso de superior, vemos que entre 2020 y 2023 sí aumentó el porcentaje de la población que sí contaba con este nivel educativo. Ay, se me pierde, perdón, se me pierde un poco el mouse. Y en el caso de afrodescendientes, hubo un aumento de 24 a 24.2%. Estos resultados consideramos que puede deberse a la pandemia, a todos estos cambios que tuvo que hacerse para el acceso a la educación, y pues que tuvo que influir un poco en detener un poco, pues un estancamiento o un poco el retroceso en los niveles de escolaridad. Sin embargo, aquí vemos también que hubo un avance en la asistencia escolar. Entre 2020 y 2023, vemos que a nivel nacional hubo un aumento de 57.6 a 67.7% de asistencia. Esta es población de 6 a 25 años que estuvo asistiendo a la escuela. Y en el caso de afrodescendientes, el porcentaje es menor, pero también sí tuvo un aumento de casi 10 puntos porcentuales. Ahora, en cuanto al porcentaje de afrodescendientes que hablan lengua indígena, tanto en 2020 con 2023, vemos que coincide el 8.2% de los afrodescendientes hablaba alguna lengua indígena, y en el caso de no afrodescendientes es de 6.3%. Entonces, de acuerdo a estos resultados, con el Censo de Población y Vivienda de 2020, tenemos que la lengua que más hablan los afrodescendientes es el náhuatl, con 26.8%, el maya con 15.1% y el mixteco con 9.9%, casi 10%. Y ahora, en cuanto a datos de fecundidad, estos resultados se los estamos presentando con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, y esto es posible porque esta encuesta cuenta con un módulo de historia de embarazos, donde son las mujeres las que nos declaran cuál es el resultado del embarazo, es decir, si terminó en nacido vivo, si terminó en aborto, mortinato, es decir, que nació vivo pero que enseguida fallece, y con esta información pues es posible obtener tasas globales de fecundidad y tasas específicas. La tasa global de fecundidad nos da cuenta del número de hijos promedio que tiene una mujer a lo largo de su vida reproductiva, y bueno, vemos que a nivel nacional el número de hijos promedio, hijas, es de 1.72, y en afrodescendientes es de 1.74. En cuanto a fecundidad adolescente, a nivel nacional, obtenemos que las adolescentes tuvieron 50.6 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, y en el caso de afrodescendientes fue de 54.8 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, y esta es un poquito mayor a lo que se está presentando a nivel nacional. En esta gráfica también quiero destacar
que en ambos casos, tanto a nivel nacional como para los afrodescendientes, el patrón de fecundidad es temprano. Esto quiere decir que son las mujeres de 20 a 24 años las que más están contribuyendo a la fecundidad. Y bueno, ¿cuál es el factor que más se relaciona para regular esta fecundidad? Pues es con el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Y esta encuesta también nos permitió ahora obtener estos datos para la población afrodescendiente. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje de mujeres en edad fértil que tienen conocimiento de cómo utilizar algún método anticonceptivo. Y vemos que a nivel nacional, el 95.4% de las mujeres saben cómo utilizarlo. En el caso de afrodescendientes, este porcentaje baja a 94.6%, y en no afrodescendientes casi se mantiene el nivel que nos presenta a nivel nacional, que es de 95.5%. Ahora, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, en 2023 obtenemos que para las mujeres unidas a nivel nacional, el 71.9% se encuentra utilizando un método anticonceptivo. En el caso de afrodescendientes unidas, este porcentaje aumenta a 72.4%, y en no afrodescendientes estamos viendo que casi se mantiene como lo que nos presentan a nivel nacional, con 71.9%. En el caso de mujeres sexualmente activas, aquí las mujeres sexualmente activas se definen como aquellas mujeres que tuvieron al menos una relación sexual en el mes previo al levantamiento de la encuesta. Y bueno, para estas mujeres, la prevalencia anticonceptiva a nivel nacional es de 74.7%, para afrodescendientes baja a 74.2%, y bueno, para no afrodescendientes se mantiene el mismo nivel, el mismo porcentaje del nacional. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos modernos, tenemos también que para mujeres unidas, a nivel nacional es de 69% el uso, para afrodescendientes sube a 69.9%, no afrodescendientes nos mantiene el nivel del nacional. Para sexualmente activas tenemos que el uso de métodos anticonceptivos es de 71.9%, en afrodescendientes sí baja a 71.6%, y bueno, no afrodescendientes ocurre en 71.8%. En cuanto a la participación masculina en el uso de métodos anticonceptivos en 2023, bueno, aquí también quiero acotar. La participación masculina refiere a que las mujeres, en este caso, nos declaran que los hombres hicieron uso de un condón, que tienen la vasectomía, o que hicieron uso de métodos tradicionales, lo que es el ritmo, retiro o Billy conocido. Entonces, en este caso, a nivel nacional, nos dice que el 13.3% de las mujeres contó con esa participación masculina. En el caso de afrodescendientes, este porcentaje sube a 15.5%, y en no afrodescendientes a 13.2%. Y otro dato muy importante también que, bueno, hemos hasta ahorita sacado es, por ejemplo, saber cuál es el porcentaje de las mujeres que al momento de la encuesta se encontraban embarazadas y que deseaban tener ese embarazo. Y vemos que a nivel nacional el 64.2% sí quería ese embarazo. En el caso de afrodescendientes, el 60.2%, y en no afrodescendientes este porcentaje aumenta a 69.2%. Y bueno, este es un indicador que nos dice que, bueno, tenemos que ofertar y que tengan mayor acceso las mujeres, en este caso afrodescendientes, para que ellas puedan tener la reproducción que ellas desean. O sea, que si se embarazan es porque realmente lo desean, y que no tengamos estos porcentajes de, pues sí, está bien, pero, por ejemplo, casi un 40% de las afrodescendientes dice, pues no, yo en este momento no deseaba ese embarazo. Y bueno, otro indicador muy importante, pues es el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. Y vemos que a nivel nacional, el 47% hizo uso de métodos anticonceptivos en esta primera relación sexual.
En el caso de afrodescendientes, fue el 48.6%, y no afrodescendientes pues nos presenta igual casi los mismos porcentajes que se van dando a nivel nacional. Y aquí es importante destacar, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, vemos que para las afrodescendientes el porcentaje aumentó a 73, es mucho mayor que lo que se presenta a nivel nacional, y es de 73%. Y lo mismo ocurre en el caso de las mujeres jóvenes de 20 a 24, que es de 69.3%. Y bueno, ya a partir de los 25 años en adelante, ya en el caso de las afrodescendientes, empieza a disminuir el porcentaje. Y bueno, seguramente porque pues ya también empiezan a querer, no sé, tener al menos un hijo. Y bueno, todavía con esta información que ya tenemos una encuesta que nos da mucho mayor información, sobre todo en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pues todavía nos encontramos limitados, sobre todo porque son encuestas que contienen una muestra. Sabemos que todavía 2% de la población es muy pequeño, y si todavía esta la desagregamos o queremos conocer información, por ejemplo, por entidad federativa, pues no va a ser posible porque los tamaños de muestras son muy pequeños. Todavía nos falta, por ejemplo, analizar si esta información la podemos sacar por tamaño de localidad, pero también tenemos que considerar que al hacer estas desagregaciones, pues también nos vamos a encontrar limitados con el tamaño de muestra. Todavía se requiere un mayor impulso en que los registros administrativos ya se cuente con esta información, porque como vimos, son registros que ahorita a los que se logró meter la identificación de población afrodescendiente, pues son de reciente creación. Todavía vamos a esperar algunos años para poder tener toda esta información. Y bueno, todavía se sigue trabajando en una mejor identificación de esta población, y pues todavía algunos investigadores consideran que todavía se pueden hacer ajustes para tener una mejor captación de esta población. Y finalmente, pues también se requiere que se haga una mayor sensibilización entre la población para que también ellos asimilen y puedan declararse sin sentirse estigmatizados, y que entonces la información también pueda registrarse de manera fidedigna, y que también pues tengamos como datos más confiables para poder hacer este tipo de análisis. Y bueno, con esta información pues sería por parte mía la información que disponemos más reciente, y muchas gracias. Agradecemos la intervención de la actuaria María Felipe Hernández, y ahora dejo el uso de la voz al maestro Elder Lara Castañeda, jefe del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables. Adelante, por favor. Buenas tardes, me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes para exponerles un poco el trabajo que elaboramos aquí en CONAPO cerca de la población indígena en México. Bueno, este proyecto que les vamos a presentar se deriva principalmente de estimaciones que hemos elaborado a partir del Censo de Población y Vivienda 2020. Esperamos que a partir del próximo año, con la publicación de la encuesta intercensal o del conteo, podamos continuar realizando este tipo de contenidos. Pero mientras, esto es algo de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Como ya han anticipado, ¿no?, las ponentes anteriores, algo muy importante de considerar al estudiar estas poblaciones es cómo captamos esta información, ¿no? Más allá de cómo se definen estas poblaciones, lo que nos interesa a nosotros en particular es cómo las distintas fuentes sociodemográficas identifican a través de instrumentos cuantitativos a estas personas para que podamos tener una aproximación de las condiciones de vida en las que se encuentran. Entonces,
En el caso de la población indígena existen distintos criterios para identificar esta población, que es el lingüístico, el de la autoadscripción o el de los hogares indígenas, por mencionar solo algunos, ¿no? Hay otros, pero digamos en los censos y en las encuestas, estos son algunos de los más usados. En el caso del lingüístico, es el que se refiere a la identificación de las personas en función de del habla de lengua indígena. Es el criterio que más se ha usado en México, de hecho desde 1895, es información que se ha colectado y según este criterio el 6.1% de la población de 3 años y más en 2020 hablaba una lengua indígena. Ahora bien, está el caso de la autoadscripción, el cual consiste en la identificación como miembros de un pueblo indígena por tener algún vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo. Este tipo de criterio se pregunta a partir del siguiente enunciado, que es de acuerdo con la cultura de la persona en el hogar, se considera indígena. Y vemos que con este criterio, cerca de una quinta parte del país se identifica como población indígena. Si vemos aquí, pues prácticamente se triplica, ¿no? Según el tipo de pregunta que utilizamos. Y otro criterio que existe es el de considerar a los hogares indígenas. Los hogares indígenas, pues consideran a la población que habla una lengua indígena, pero también a todas las personas dentro del hogar, donde la jefa o jefe, la cónyuge o el cónyuge o alguno de los ascendientes habla alguna lengua indígena, ¿no? Y según este criterio, el 10% de la población en México pertenece a un hogar indígena. Vamos a ver que en función del criterio que utilicemos son también las características sociodemográficas que podemos identificar en la población y eso es muy importante como tener siempre presente esta discusión que además permanece constante, ¿no? O sea, los instrumentos constantemente están evaluando cuál es la mejor manera de identificar a la población indígena. También, antes de continuar, algo muy importante de mencionar es que, bueno, aquí vamos a referirnos en general como a la población indígena que pertenece a estos hogares, pero pues es muy importante siempre tener presente que a la vez esto que nosotros entendemos como población indígena, pues es un grupo muy diverso, ¿no? Y muchos de los indicadores sociodemográficos pues también varían según la lengua que habla esta población, la etnia, el grupo o el pueblo con el cual se identifican. Entonces, ahí también hay todo un campo de oportunidad para continuar estudiando y atendiendo las necesidades particulares que cada grupo indígena tiene en el país. Bueno, para comenzar, vamos a hablar en general del tamaño, la estructura y distribución de la población. Comenzamos con el tamaño y la distribución por sexo y edad. Vemos que en el país 12.5 millones de personas viven en hogares indígenas, lo cual representa el 10% de la población. Y una característica de esta población es que es la población más joven del país y se le compara, por ejemplo, con la población que habla una lengua indígena o la población que no vive en hogares indígenas o que no habla una lengua indígena. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica lo que podemos ver, vemos las barras amarillas y rosas, que son las que representan a la población en hogares indígenas. Vamos a ver una mayor superficie en los primeros grupos de edad porque es precisamente la población más joven. Sin embargo, si vemos la parte de arriba, por ejemplo, en el caso de la población hablante de lengua indígena que está representada por esta línea punteada, vemos cómo su proporción, los grupos de mayor edad aumentan. Y esto tiene que ver porque la población hablante de lengua indígena es la más envejecida, ¿no? Una de las posibles explicaciones de estas diferencias, y aquí se nota mucho estas distinciones según el criterio que utilizamos, es que, por ejemplo, pudiera ser, ¿no?, que precisamente debido a la pérdida de habla de lengua indígena, vemos que muy pocos niñas, niños, jóvenes, adolescentes realmente hablan la lengua indígena, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no habiten en un hogar donde a lo mejor alguno de los familiares de mayor edad sí la hablan y por lo tanto pertenecen a un hogar indígena. Continuando, por ejemplo, con la distribución espacial, vemos que las entidades con la mayor proporción de esta población son Yucatán, Oaxaca y Chiapas, donde entre una tercera y hasta casi la mitad de la población habla una lengua indígena. En el mapa, los estados con color morado y lila son aquellos donde hay un mayor porcentaje de población indígena. Vemos en hogares indígenas, vemos que una de cada 3 personas en hogares indígenas de todo el país habitaba en Chiapas y en Oaxaca, es decir, estos dos estados concentraban
casi a una tercera parte de toda la población en hogares indígenas del país. Si nos vamos a otra escala como el municipio, en este mapa vamos a ver ilustrado en color morado aquellos municipios donde el 70% o más de la población pertenece a un hogar indígena, y en los tonos lilas donde entre el 40 y el 69% de la población pertenece a un hogar indígena, ¿no? Entonces vemos que 435 municipios en el país tenían al 70% más de población en hogares indígenas, y otros 170 municipios tenían entre el 40 y el 69% de población en hogares indígenas. Si consideramos solamente el número absoluto de personas en hogares indígenas, vemos que aquellos municipios con el mayor número de esta población son Ocosingo, Chiapas, Mérida, y Benito Juárez en Quintana Roo. Insisto, esto es si consideramos solo el número absoluto, no tanto el porcentaje. Y obviamente que está también un poco condicionado por el propio tamaño de los municipios. Si analizamos temas como la fecundidad, la salud sexual y reproductiva, algo que es muy evidente en las distintas fuentes de información, como el censo o las encuestas nacionales de la dinámica demográfica, es que la población indígena en general tiene una mayor fecundidad que la población que no es indígena en ninguno de los criterios. Y nuevamente vemos estas diferencias según el criterio que utilizamos. Si vemos en esta gráfica, vemos las tasas específicas de fecundidad que se refieren al número de hijos que tienen las mujeres por cada 1000 en cada grupo de edad, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la línea lila, la primera, la que está hasta arriba, pertenece a las mujeres hablantes de lengua indígena. Vemos que es aquí donde se da una mayor fecundidad entre los 20 y los 24 años. Luego, si nos vamos a la línea del medio, que pertenece a la población, a las mujeres en hogares indígenas, vemos que ya baja un poco más la fecundidad, ¿no? Y por último, si analizamos a la población que no está en hogares indígenas, pues vemos que es la que tiene el menor número de hijos, ¿no? Y bueno, estas tasas específicas de fecundidad se traducen en las tasas globales de fecundidad, ¿no? En promedio, las mujeres hablantes de lengua indígena en 2020, según el censo, tenían 2.85 hijos. Las mujeres que pertenecían a hogares indígenas tenían 2.51 hijos, y aquellas que no vivían en hogares indígenas tenían 1.32 hijos, ¿no? En todos los casos vemos que la mayor fecundidad se concentra en las edades de los 20 a los 24 años, y los resultados de la ENADIF que se publicó este año nos muestran un patrón muy similar, ¿no? La mayor fecundidad se da entre las mujeres hablantes de lengua indígena. Luego tenemos en un estadio intermedio a las mujeres de hogares indígenas, y las mujeres a nivel nacional pues tienen una fecundidad todavía más baja. Otros indicadores más específicos nos muestran que, por ejemplo, hay una menor prevalencia anticonceptiva en las mujeres indígenas en edad fértil, especialmente, nuevamente, entre las mujeres que hablan una lengua indígena, ¿no? Lo mismo podemos observar entre las mujeres unidas y las mujeres sexualmente activas, así como en el uso de métodos anticonceptivos modernos, donde vemos que hay un menor porcentaje de usuarias de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres hablantes de lengua indígena y las que viven en hogares indígenas. Si las comparamos con su contraparte, ¿no? Con quienes no pertenecen a hogares o no hablan una lengua indígena. Otra característica fundamental para analizar a la población pues, es la migración, ¿no? Y lo que vemos es que en general la población indígena presenta una menor migración que su contraparte, hablando en términos de migración interna. Una de cada 10 personas en hogares indígenas vivían en un estado diferente al de nacimiento. En 2020, 4 de cada 100 personas de hogares indígenas habían migrado en el periodo entre 2015 y 2020. En este caso, pues no vemos como que mucha diferencia con la población no indígena, pero sí en el caso de la migración de nacimiento. Moviéndonos a otras características sociodemográficas, en el país existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Vemos que la mitad de la población hablante de lengua indígena lo era de alguna de estas agrupaciones, que es el náhuatl, el maya, el tzeltal y el tzotzil. Tan solo el náhuatl, por ejemplo, representaba casi una quinta parte de la población hablante de lengua indígena en el país, ¿no? Y bueno, hay otras 48 agrupaciones que en conjunto acumulan el 5.5% de la población hablante de lengua indígena. En otras características como la condición de discapacidad,
vemos que 5.8% de la población en hogares indígenas tenía alguna discapacidad o una condición mental, mientras que el 10.8% tenía alguna limitación. Con limitación nos referimos a cuando las personas declaran tener un poco de dificultad para ver, aún usando lentes, oír, aún usando un aparato auditivo, caminar, subir o bajar, o bien recordar o concentrarse, bañarse, vestirse, hablar o comunicarse. Vemos que las diferencias, hay un poco más de condiciones de discapacidad entre la población en hogares indígenas con respecto a quienes no lo son, mientras que entre la población con limitación no se aprecian realmente diferencias notables. En cuanto a la afiliación de servicios de salud, pues bueno, esta es una pregunta que constantemente está cambiando y bueno, sabemos que en los últimos años ha habido cambios importantes en los sistemas de salud que han cambiado no solo la manera en que las personas atienden, sino también la manera en que las personas son conscientes de cómo se atienden, ¿no? Entonces, al menos en 2020, una de cada 4 personas de hogares indígenas no estaba afiliada a ningún servicio de salud y de cada 10 personas que sí contaba con afiliación, la mayor parte estaba afiliada a lo que entonces era el Seguro Popular, IMSS Prospera o IMSS Bienestar. Estas pues sabemos que son instituciones que solo proveen servicios de salud, pero ninguna otra prestación de la protección social, ¿no? La educación es otra de las dimensiones en donde identificamos pues lamentablemente grandes rezagos entre la población en hogares indígenas. Vemos que, por ejemplo, 2 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres de 15 años y más no saben ni escribir en 2020. Mientras que 1 de cada 10 personas de 6 a 14 años no asistía a la escuela. Si analizamos indicadores como los años de escolaridad, vemos que en promedio las mujeres en hogares indígenas tenían una escolaridad de 6 años y los hombres de 6.9 años. Si lo comparamos con la contraparte de la población que no habita en hogares indígenas, vemos que hay una diferencia de 3 años, ¿no? En promedio de escolaridad. También, al analizar por nivel educativo, de cada 10 mujeres de 25 años y más, que es una edad a la que la gran mayoría de la población ya ha terminado su trayectoria educativa, vemos que el 42% de las mujeres no terminaron la primaria y en el caso de los hombres, el 34.3% no terminaron. La primaria y en general hay una muy baja proporción de personas que lograron alcanzar algún nivel de educación superior. Como en parte, ¿no? Como consecuencia también de estas diferencias educativas, vemos que las ocupaciones de la población también varían drásticamente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en hogares indígenas, solo una tercera parte de estas eran económicamente activas y de estas que se encontraban económicamente activas, nuevamente casi una tercera parte eran trabajadoras en actividades elementales y de apoyo. Aquí podemos ver las diferencias que existen, ¿no? Entre la distribución de las ocupaciones entre la población en hogares indígenas y quienes no son, quienes no habitan en hogares indígenas. Vemos que, por ejemplo, en el caso de las profesionistas y técnicas, entre las mujeres de hogares indígenas, este porcentaje es de apenas 11.5%, mientras que entre las mujeres de hogares no indígenas es del doble, ¿no? Y bueno, estas diferencias igual las podemos notar en otras ocupaciones. En el caso de los hombres, vemos que 4 de cada 10 hombres que estaban ocupados se dedicaban a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, y nuevamente podemos ver estas diferencias si analizamos las distintas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una muy baja representación de profesionistas y técnicos si los comparamos con quienes no habitan en hogares indígenas, ¿no? En algunas características de la vivienda, en 2020 había 35 millones de hogares en México, de los cuales 8.6% eran estos hogares indígenas, y 1 de cada 4 de estos hogares indígenas contaba con una jefatura femenina. En promedio, en los hogares indígenas había 4.2 personas, mientras que en los hogares indígenas había 3.5. Estas diferencias, por ejemplo, pues están muy ligadas también con esta fecundidad, ¿no? Vemos que las mujeres indígenas en general tienen un mayor número de hijos y esto incide mucho en este promedio de integrantes del hogar. En cuanto a los bienes y servicios disponibles en la vivienda,
vemos que aquí podemos ver como que la brecha que existe, ¿no? Entre la disponibilidad de bienes según el tipo de hogar. Vemos que menos de 2 de estos hogares tenían computadora, laptop o internet. Solo, apenas el 14.5% de los hogares tenía, 23.6% tenían internet, mientras que en los hogares no indígenas, pues esta proporción era de casi el doble, ¿no? La lavadora, por ejemplo, un instrumento que es muy importante para permitir la actividad y la vida económica de las mujeres, ¿no? Y para una distribución del trabajo doméstico mucho más equitativa o menos perjudicial para los miembros del hogar. Vemos que, por ejemplo, en los hogares indígenas, pues, solo 37% de estos contaban con una lavadora, ¿no? Y así, si nos vamos con los distintos bienes, vamos a apreciar que en todos ellos existe una menor disponibilidad entre los hogares indígenas. En cuanto a otros ingresos recibidos por los hogares, digo, estos son datos del 2020, pero vemos que 44.5% recibían ingresos de algún programa del gobierno. Aquí en este caso se nota que eran más beneficiarios estos hogares por parte de los programas del gobierno en comparación con los hogares no indígenas. Eh, pero, por ejemplo, en aspectos como los ingresos por jubilación o pensión, vemos que solo el 5.7% de estos hogares tenían algún tipo de ingreso por esta vía, ¿no? En comparación con quienes no eran hogares indígenas. Y esto, por ejemplo, también está muy ligado con estas mismas características de la protección social, del tipo de actividad a la que se dedica la población, ¿no? Vemos que probablemente esta baja proporción se debe precisamente a que son actividades informales o a través de las cuales las personas no pueden acceder a una jubilación o una pensión. Bueno, estos y otros indicadores los pueden encontrar en línea en la infografía sobre población indígena que está disponible en la página de CONAPO. Ha sido un gusto presentar esto y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Elder Lara Castañeda y, bueno, nuevamente también de la actuaria María Felipa Hernández. Y así, nuevamente, de igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar lectura hasta el momento de una pregunta por parte de nuestros participantes, bueno, los invitamos a que si tienen duda, pregunta, comentario, lo hagan en el chat y con mucho gusto lo leeremos. Pero primero le dejo la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta sesión con el tema población indígena y afrodescendiente, que el día de hoy amablemente tanto la doctora María Filipa Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales del Consejo Nacional de Población, nos presentó para el caso de la población afrodescendiente, y al maestro Elder Lara Castañeda, jefe del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables también del CONAPO. En primer lugar, agradecerles que hayan hecho un espacio en sus agendas, Elder Felipa, para estar con nosotros. Y, por supuesto, también ustedes, amigos y amigas que nos siguen de varias partes del país. Saludamos a Otzolotepec, Estado de México, Calcahualco, Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca, Estado de Hidalgo. Tenemos colegas del estado propiamente, de Altamira, Tamaulipas, Xibalché, Campeche, San Quintín, Baja California, Cintalapa, Chiapas, y los que nos ayudan a poner sus datos de contacto para saludarlos directamente. Guantacareo, Michoacán, también nos acompaña. Muchas gracias. Y pues primero que nada, comentar que por lo general, Elder, María Felipa, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, siempre nos preguntan por algún dato de contacto, por si tienen alguna consulta particular. Entonces, si pudieran ustedes poner sus correos o algún dato de contacto que quisieran poner en el chat, se los vamos a agradecer, así como las ligas de los materiales que ustedes consideren importantes compartir con la gente que nos está siguiendo. Y bueno, ahorita que mi compañera Yojaira lea una de las preguntas, seguramente
daremos respuesta puntual con la información que ustedes tengan a bien poner ahí en la página. Me llamó la atención muchas cosas, Felipa Elder. Bueno, primero que nada, como destacaba nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, pues estos dos grupos de población pues tienen un significado muy especial para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, y asumiendo esta parte histórica y cultural, pues ahora los vemos en términos de una perspectiva sociodemográfica, un poco con las preguntas clásicas, ¿no? Pues ahora sí que, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es la estructura por edad y género? Migración, fecundidad, salud, educación, vivienda. Pues un poco lo que ustedes nos estaban presentando acá en sus ponencias. Y no sé, como primer punto, es complejo. Ahora sí que esta es la primera pregunta que cuando estaba escuchando, estaba viendo un poco no sé si es complejo para ustedes como expertos, expertas, integrar esta información de estos grupos, Felipa Elder, y si en esa complejidad está uno de los factores que se puede integrar con cierta calidad, con cierta amplitud, la información de estos grupos. Entonces, no sé si sobre esto, Felipa, y después Elder nos quisieran hacer algún comentario. Pues bueno, sí, pues el análisis siempre de la información y tratar de estructurar y tener claridad en lo que se está midiendo, pues siempre es. Y sobre todo, pues la disponibilidad de los datos, ¿no? Como les comentaba, finalmente trabajamos en esta última fuente de información, pues es una encuesta, aunque la pregunta es directa, a lo que nosotros ahora nos enfrentamos, pues es a la parte de la representatividad de la población, ¿no? Y que los datos que podamos dar pues sean estadísticamente significativos y que podamos entonces plasmar esta información y operacionalizar, ¿no? Al final, por ejemplo, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, pues que haya una mejor visibilización de las carencias que está teniendo ahora esta población afrodescendiente en el acceso al uso de métodos anticonceptivos, a que se les atiendan sus necesidades insatisfechas, ¿no? Por ejemplo, es otro indicador que para este caso, en cuanto a población afrodescendiente, sí va a ser, es complicado por la metodología que se aplica a obtener este dato para esta población, ¿no? Pero aún así, pues ya con esta información ya tenemos como una primera aproximación de cómo se está desempeñando, cómo están accediendo a esta población a estos derechos, y por lo menos ya tenemos por dónde ir accionando o ir haciendo un llamado para que también se hagan acciones y se les proporcionen los servicios. No sé si con esto contesto. Y muchas gracias, Felipa. Y fíjate, también me llama la atención, aparece un porcentaje menor, el 2%, cuando hablabas de la población afrodescendiente, y particularmente, y la verdad que bueno que nos acompañaran amigos y amigas de Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, porque señalabas que ahí está, digamos, el grueso de esta población, ¿no? Y quizás en otros lugares está un poco más distribuida, más dispersa. No sé, por ejemplo, Veracruz, a veces pensamos que en Veracruz la población también tendría una representatividad similar, pero no fue el caso. Y ¿por alguna razón en particular o simplemente porque no es solo una percepción? Pues más bien ahí sí tendríamos que ver pues, qué fue lo que pasó. Digamos, ahí sí tenemos que hacer como mayor análisis, sobre todo
pues no sé, que a lo mejor tuvo que ver el tamaño de muestra, ¿no? Porque también hay que ver al momento que elaboran la encuesta cuántos municipios están considerando de diferentes entidades federativas, eso también puede influir, ¿no? De que, digamos, en una entidad digo, pues tomo tantos por la representatividad que me está dando, pero a lo mejor ahí afecto a tener una mayor representatividad de este tipo de poblaciones, ¿no? Sobre todo porque no son tan, como decían, son minorías, ¿no? Y que vamos a encontrar en ciertos lugares nada más. Ya. Y ahora fíjate, con esa idea de que son, siendo minorías, tienen, bueno, primero que nada tienen derechos humanos, tienen un papel, tienen una relevancia en cada uno de los municipios que nos escuchan, y que entonces aquí, pensando en que nos estamos dirigiendo justamente a los amigos y amigas de todos los municipios del país, ¿qué recomendarías tú para esas colegas que nos escuchan? Y pensando como en dos aspectos. Una, en cuanto a la atención de ese segmento de población. Y dos, pensando pues si desde el ámbito local ellos pueden contribuir a mejorar esta información que el día de hoy nos presentaste. Pues desde el ámbito local, empezamos de ahí, pues sí, bastante. Yo creo que ellos contribuyen porque, bueno, están más llegados a la población, tienen más contacto. Toda esta parte, como les comentaba, de la sensibilización, de sí hacerlos sentir como sujetos de derechos, no como limita, o sea, se tiene que sensibilizar a que ellos son los sujetos de derechos, que ellos pueden ejercer ese derecho, que se les dé el servicio, y es a partir de ahí donde pues tú los puedes registrar sin que ellos se sientan como aludidos, que es lo que a veces dicen, pues están estigmatizados, ¿no? Pero a veces hasta uno mismo cuando se les está dando el servicio, empezamos como a tener esas, como, no sé, resistencias, hasta como propio servidor público. Entonces tenemos que empezar desde ahí a dar esa confianza para que la población pues también se registre, se declare como tal y podamos entonces dar un mayor seguimiento pues desde los registros administrativos. Y la otra, perdón, sí, la otra recomendación, perdón, que es lo que me preguntaba al principio. Creo que en general es esta idea, ¿no? Sí, pues sí, de que tengan que lo bien lo estás reafirmando, me parece algo fundamental, que todos entendamos que como cualquiera de los que estamos aquí presentes, es población sujeta de derechos, ¿no? Por un lado, esta parte es fundamental, que todos trabajemos como autoridad pública. Y dos, esto que acabas de comentar también es fundamental. Las percepciones, los estereotipos, los estigmas no favorecen a este trabajo, y pensaría, no sé si tú lo compartes, que como autoridad pública también es algo con lo que debemos de trabajar, ¿no? De hacer a un lado estas percepciones, estos estereotipos, porque pues justamente son sujetos de derecho, y entonces hay que trabajar en esta parte. Y bueno, eso es algo importantísimo. Fíjate, y en lo que estamos platicando, han llegado ya algunas preguntas. Elder, si me permites tantito, o no sé, Johanna, si me permites más bien tú, porque quizás las preguntas vienen para ambas, tanto para Elder como para María Filipa. Entonces, si les parece, vamos a empezar con su lectura, y si hay algo adicional que ustedes quisieran agregar, retomamos más adelante también. Adelante, yo, si eres tan amable. Gracias, licenciado. Voy a comenzar con Roberto Castillejo. Dice, ¿cada cuándo emiten sus estudios poblacionales y en qué sitio los comparten? Cualquiera de los dos, adelante. Elder, si quieres en esta ocasión participa, por favor. Bueno, los estudios que elaboramos aquí en CONAPO están en función de las fuentes que se van publicando, ¿no? En este caso, por ejemplo, el censo que se levantó en 2020 se publica en 2021, y a partir de ese año, pues vamos generando diferentes materiales. Este año se publicó la ENADIS 2023,
y, por ejemplo, muchos de los indicadores que presentó la actuaria María Felipa se desprenden de esta encuesta. En general, cada que hay uno de estos grandes productos como la encuesta nacional de la dinámica demográfica, los censos, los conteos, las encuestas intercensales, buscamos generar este tipo de materiales. Como tal, no hay un periodo establecido, pero generalmente buscamos publicarlos lo más pronto posible en cuanto estas fuentes son públicas. Muchas gracias, maestro. Continúo con Arnulfo Guadalupe. Dice, ¿tendrán un censo de la población indígena de menores que trabaja en los cruceros? Adelante. Bueno, el censo de población y vivienda, ¿no? Como instrumento para captar e identificar a la población de México es levantado por el INEGI, ¿no? Como tal, nosotros no contamos con un censo de esta población que nos solicitan y oye, realmente creo que sería importante, ¿no? A lo mejor tenerlo, pero no, no depende al menos de CONAPO llevarlo a cabo. En este caso, si CONAPO no se encarga de hacer ningún registro de un levantamiento de censos, todas las fuentes de información que utilizamos son las que nos genera el INEGI, pero en este caso de población en situación de calle, el DIF es el que se encarga de hacer este registro administrativo. Y bueno, pues sí, también sería importante acercarnos a ellos. Sí se ha solicitado, pero sí es el DIF el que tiene este tipo de registros. Muchísimas gracias a ambos. Leopoldo Enrique Corona. La reforma constitucional propuesta dentro de las 20 iniciativas que se están trabajando en la Cámara de Diputados, ¿cómo se consideran ahora los pueblos indígenas y afromexicanos? Pues como les comentaba, pues ya son considerados como sujetos de derecho. O sea, ellos también son personas que tienen que acceder a todos los derechos, a todos los servicios. No hay exclusión. Pues como se ha dicho, no se puede dejar nadie atrás, siempre atendiendo a todas las poblaciones. Gracias. ¿Quiere comentar algo, maestro? O continúo. De acuerdo. Sergio Ibáñez. Dice, la autodescripción en el censo del 2020 no lo considera como tal para los demás pueblos indígenas, solo a los hablantes, y ese es un factor para las políticas públicas de los municipios. Su pregunta es, ¿en el censo interseccional del 2025 aparecerá esta pregunta? Porque el tema del hogar y las costumbres, si se considera, serán aún mayor los datos. Comenta que lo menciona porque en el caso de los municipios y distritos indígenas son muy importantes para poder acceder a otros programas y recursos. Bueno, no sé si fue clara o es clara la pregunta, pero adelante. Intentaré responder a la pregunta y vincularlo también con la pregunta inicial de Ernesto Rodríguez. Es un tema muy complejo, ¿no? Y que está en constante también cambio por parte de cómo captan la información, en este caso INEGI, y de cómo se analiza y se estudia estos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, ejemplo, esta pregunta de la autoadscripción es una pregunta relativamente nueva, cuyo fraseo, es decir, la manera en la que se pregunta a las personas, también ha ido cambiando un poco, ¿no? Y hemos visto que en función de cómo se hace esa pregunta, también varía el porcentaje de la población que se reconoce indígena, por ejemplo, ¿no? En el caso de 2020, que es lo que están preguntando, se incluyó en el cuestionario básico, que es el universal, el que se aplica a todas las personas, si hablaban una lengua indígena, y en el caso del cuestionario ampliado, que es uno que solo se aplica a una muestra de todas las viviendas en México, se preguntó esta parte de la autoadscripción. No sabemos nosotros cómo vaya a ser en 2025, pero esperaríamos, ¿no? Al igual que fue en 2015, que se pregunten ambas preguntas, ¿no? Si la gente habla una lengua indígena y si se autoadscribe. Ahora bien, el fraseo de cómo se vaya a preguntar, eso es información que nosotros aún no sabemos y pues tenemos que estar ahí al tanto de ver cómo se y qué nos dicen los resultados el próximo año de estas preguntas.
Gracias, maestro. Y ya para finalizar, Leopoldo Enrique dice, con la propuesta de fusión, de fusión de CONAPO con INEGI, ¿cuáles son las expectativas para este tipo de mediciones? Refiriéndose a la población indígena y afromexicana. Bueno, pues no sabemos esto de la fusión propuesta, pero bueno, pues nada más enfatizar que CONAPO pues hace un análisis demográfico, cuenta con las metodologías, hace el análisis de la información INEGI, recaba la información, pero CONAPO con todo este expertise demográfico de maestros en demografía, además, se hace todo este análisis, se aplican las metodologías para poder tener indicadores como más, como les decía, con mayor información científica que nos permita hacer todo este tipo de, pues tener un mejor análisis de representatividad y características que nos den elementos para generar lo que es una política pública para este tipo de poblaciones. Y proponer, más que nada, no generar, más que nada proponer políticas públicas para la atención de estas poblaciones. Muchísimas gracias a ambos por sus puntuales respuestas. Con esto finalizamos las preguntas por parte de nuestros participantes. Únicamente me resta comentar sobre el material que se presentó el día de hoy. Lo van a recibir en el correo electrónico que registraron en nuestra plataforma para quien quiera consultarlo posteriormente. Y bien, pues bueno, regreso el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Salazar. Yo, muchas gracias y también muchas gracias a la doctora Felipa y al maestro Elder. Pues la verdad les aprecio las reflexiones que están haciendo porque son de lo más relevantes, Felipa, Elder. Y esto último que comentaba Felipa es algo fundamental, amigos y amigas. Yo muchas veces he dicho en este escenario que en términos de historia, en términos de historia institucional de nuestro país, pues es algo reciente que tengamos información de calidad a nivel municipal. Y poco a poco fueron surgiendo en el escenario instituciones como el INEGI, el CONAPO, CONEVAL. Ustedes ayúdenme con alguna otra que crean que deba considerar, Felipa, Eder. Y entonces, pues fueron afinando la información y los instrumentos para poder ahora hablar de información no solo a nivel nacional, no solo a nivel estatal, sino incluso ya a nivel municipal y dentro de los municipios con una retícula cada vez más fina, como localidades, como áreas geoestadísticas básicas, en fin. Y esto pues nos ayuda a lo que comentaba la doctora Felipa. Y también, amigos y amigas, tomen en cuenta un poco la naturaleza de cada una de las instituciones en las que se integra la administración pública. Ahora sí que como dicen, tenemos una misión, así como el INEGI tiene una misión muy clara. La doctora Felipa decía, bueno, CONAPO también tiene una misión, que es la de hacer un análisis sociodemográfico de la población y con ese análisis ponerlo a la disposición de todos ustedes. ¿Para qué? Y aquí viene lo que siempre les pedimos a nuestros amigos ponentes. Piensen ustedes, bueno, yo si fuera presidente municipal de Guandacareo o de Calcahualco o Tuxtepec, ¿para qué me sirve escuchar a estos ponentes de gran calidad del CONAPO? Pues justamente para eso, para primero entender un poco la problemática, la composición de estos grupos tan importantes de nuestro país. Segundo, para conocer que hay información, que hay herramientas. Y tercero, bueno, ¿y qué hago con esta información y con estas herramientas? Justamente lo que decía María Felipa, hacer política pública, ¿no? Hacer política pública y cada vez nosotros como expertos en administración pública, pues cada vez nos damos cuenta de que es necesario eh, trabajo más especializado, trabajo más enfocado, ¿no? Los grupos, las situaciones, las circunstancias nos requieren que construyamos de una manera cada vez más fina, porque sin duda alguna podemos hablar de una política pública en general en términos, es decir, de educación o de salud. Sin embargo, cuando ya nos enfrentamos de manera puntual a características tan específicas como las que hoy
Elder y Felipa nos han platicado de la población afrodescendiente y de la población indígena, pues es ahí donde necesitamos afinar el instrumental, afinar la política pública misma y entonces pensar en estas condiciones que hoy nos comentaron, que por ejemplo existen en materia de fecundidad e inmortalidad, en materia de salud y bienestar, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de trabajo, pues sin duda alguna que esta información nos llevará a actuar de una manera más puntual, incluso más efectiva para la atención de estos grupos de población. Y mientras tanto, pues sin duda alguna también, seguramente Felipe Elder coincidirán conmigo, pues sigue siendo un reto a nivel institucional seguir afinando en el ámbito nacional estos materiales, el trabajo que se realiza desde el INEGI, el trabajo que se realiza desde CONAPO. Elder, Felipa, seguramente con este tipo de preguntas es como tanto ustedes como el INEGI avanzan en sus instrumentos, en las preguntas que hacen. Yo no sé, por ejemplo, cuántas encuestas tiene INEGI, pero esas encuestas surgen justamente de las necesidades de conocer más y mejor las dinámicas de población, las situaciones. Por ejemplo, esta pregunta que nos hacían de si cuentan con información sobre la población indígena que trabaja en cruceros, no, digo, la persona no se me había ocurrido así, pero seguramente esto surge por alguna situación en particular. Y si surge de esta manera, pues quizás va a subir en un proceso de elaboración hasta que llegue a los instrumentos como los censos, las encuestas, de las cuales a nivel nacional pues tenemos una riqueza impresionante. Y también pues qué bueno que este tipo de preguntas salen. No recuerdo quién hizo esta pregunta. Leopoldo. Eh, no, a ver si recupero rápido quién nos hizo. Ardulfo de la Contraloría. Quizás ustedes mismos tengan ya alguna inquietud y eso también es algo que enriquece estas charlas, porque si hay un grupo interesante, significativamente grande en su municipio, pues quizás aquí es donde se hacen esas preguntas y entonces aquí viene esta interacción que puede haber tanto con INEGI como con el CONAPO. Otro tema fundamental tiene que ver con esto de las autoadscripciones. En alguna otra época de mi experiencia institucional, cuando intentábamos hacer justamente algo para identificar a la población, nos dábamos unos derrapones cuando, pues justamente con eso, ¿no? Bueno, ¿quién es indígena? El que habla la lengua, el que se reconoce como tal, en fin. Entonces seguramente son algunas de las situaciones que se están viviendo por acá. Y ¿sabes qué, Felipe? Elder? Una cosa como también del anecdotario personal, eh, pues luego nos encontramos en otro trabajo y la población particularmente indígena de Yucatán, Campeche, Chiapas, no contaba con actas de nacimiento, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, son sujetos de derecho, pero no pueden ejercer derechos porque no cuentan con un papel fundamental. Y entonces aquí es cuando la gente que trabaja en los municipios, la gente que trabaja haciendo interacción con ese tipo de población, es cuando podría justamente voltear y empezar a tener una atención diferenciada, diferenciada en términos de, como de afirmación positiva, ¿no? Como de tener políticas específicas, eh, pero en sentido afirmativo, para ese tipo de población. Y entonces sí hubo autoridades que hicieron dispositivos especiales para identificar, por ejemplo, a esta población y pues acompañarla, hacer sus trámites y que pudieran contar con su acta de nacimiento. Seguramente habrá otras situaciones, yo refiero a esa porque esa fue la que a mí me tocó vivir, pero seguramente como esta habrá situaciones en las cuales esta información de población indígena, esa información de población afrodescendiente nos va a servir a nosotros que estamos en campo, en Guerrero, en Oaxaca, en Campeche, en Yucatán, en Hidalgo, en Morelos, en Michoacán, que también nos están acompañando, en Veracruz, que nos están acompañando también, para poder hacer una atención especial, diferenciada y afirmativa. Y ahorita me gustaría que ustedes cerraran la conversación, por si quisieran agregar algo, Felipa, Elder,
Y solo quisiera agradecer a Leopoldo Enrique, que nos comenta que en Veracruz se cuenta con población y nos da ahí los datos de la población afrodescendiente que está en Veracruz, cosa que te apreciamos, Leopoldo. Muchas gracias porque esto nos ayuda a enriquecer este tipo de sesiones y creo que ya no tenemos más por el momento. Déjenme ver si no nos llegó nada por acá por el Facebook. No. Felipa, ¿algún comentario que te merezca esta conversación o también para cerrar, como tú consideres? Pues nada, muchas gracias. Pues creo que fue muy enriquecedora esta reunión. Muchas gracias por habernos escuchado y pues aquí estamos al pendiente de estos temas, seguimos trabajándolos y es un gusto poder participar y hacerles llegar toda esta información que no solo se quede en estudios y pueda bajar, como usted dice, a toda la población, a todos los servidores públicos que dan esta atención y que esperamos que sea de mucha utilidad para su trabajo. Y como usted bien lo dice, que todos podamos pues hacerlo, aplicarlo y obtener mejores resultados. Muchas gracias. Al Maestro. contrario, Felipa, muy amable. Elder, Pues, agradecer profundamente la invitación y la participación de todas las personas que asistieron. Nos da mucho gusto que sea de interés lo que hacemos. Estamos trabajando constantemente, no solo nosotros, en todas las áreas de la academia, de funcionarios públicos, para atender mejor a las necesidades de estos grupos, ¿no? Por nuestra parte, pues nos toca la identificación, el estudio sociodemográfico de estos grupos, pero hay bastante que hacer al respecto, ¿no? Y nada más como un poco, un último mensaje que a lo mejor me gustaría comentar y que en su momento durante la presentación no hice, es que también algo que vale la pena estudiar más a profundidad es cómo interactúan las distintas características de la población, ¿no? No quedarnos solo con esta idea de que a lo mejor la población indígena tiene estas características per se por hablar una lengua indígena o por autoadscribirse, ¿no? Sino que a lo mejor también considerar cómo están jugando otros factores como lo son el lugar de residencia, ¿no? Mucha, por ejemplo, de esta población pues habita en localidades rurales, ¿no? Y en fin, con otro tipo de condiciones para tener un entendimiento más claro de algo que, como hemos visto, es muy complejo, ¿no? Y que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? y esta última reflexión que haces es de lo fundamental. Si los amigos que nos escuchan ven un poco el panorama nacional, pues ciertamente ahí hay todo un reto para atender a la población indígena. Ahorita me hiciste pensar en servicios públicos simplemente, Elder, porque si asociamos condición indígena, ubicación rural y carencia de servicios públicos, pues ahí tenemos un reto de pobreza justamente particularmente en estos dos tipos de poblaciones y que entonces los amigos que nos escuchan, pues ya tienen ahí un gran trabajo, un gran reto, amigos y amigas, y justamente pues es un poco la invitación que desde el INAFED les hacemos, que desde el INAFED queremos compartir con ustedes, pues este gran trabajo que el día de hoy nos trajo el Consejo Nacional de la Población, en voz de la actuaria María Felipa Hernández López, su directora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales del CONAPO, y del maestro Elder Lara Castañeda, jefe del Departamento de Estudios sobre Indígenas y Grupos Vulnerables también del CONAPO. Elder, ¿quieres agregarlo? Sí, disculpe, es que justo nuestra colega Virginia Muñoz acaba de proveer un poco de información sobre lo que preguntaban de la población en situación de calle. Bien. Y nos acompaña con un comentario y un link. Muchísimas gracias, Vico. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen información adicional. Por supuesto, cuéntenme y fíjense, hay también en censos estadísticas en materia de población en condición de calle. Y como esas, pues hay una cantidad impresionante de materiales del CONAPO. Los invitamos, nosotros vamos a compartir la que ustedes ven en pantalla. Cuenten ustedes, por supuesto, con con las presentaciones que aquí se realizaron. Y al mismo tiempo, pues los invitamos a que visiten directamente la página del CONAPO. Hay una cantidad de materiales, hay una cantidad de instrumentos. Todo el mundo conocemos el índice de marginación, fundamental para entender mejor la situación de nuestras localidades. Y pues básicamente esto es obra
de la gente que como Elder y como Filipa trabaja en el Consejo Nacional de Población. Por ello les apreciamos. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos a ambos, agradecemos al equipo de trabajo del CONAPO que hace posible esta colaboración institucional, la doctora Carla Bonilla, que siempre nos apoya para hacer posible esta vinculación con las áreas del CONAPO, a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, y a todos ustedes, amigos y amigos, que realmente apreciamos hagan un espacio en sus agendas para poder seguirnos en esta transmisión, población indígena y afrodescendiente. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, Felipa, gracias, Elder, gracias a todo el equipo.